Recordemos un poco lo que hemos estado viendo a través de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ya veíamos la semana pasada que los medios de comunicación, que en su mayoría están bajo manos de secularistas y moralmente liberales, ya están, hay una campaña de lavado de cerebro, ¿ya? Y por medio, por ejemplo, de la música, el arte, la psicología, la psiquiatría, el cine, la educación, nos quiere convencer de lo que ellos dicen tienen la razón, y más encima que tienen estudios científicos que avalan eso. A veces son estudios... ¿Quién decidió eso? 4 científicos que son de su corriente, ¿ya? Y creemos, porque viene firmado por la Organización Mundial de la Salud, le creemos. Lo dice la OMS, así. ¿Será verdad? La gran pregunta. Así están con esta campaña, ¿ya?, en contra de la palabra de Dios. A través de instituciones, aún del jardín infantil, hay una polémica acá en el país sobre unas instrucciones que se le dan para los niños de las curas de kinder y todo, sobre tocarse el cuerpo, para explorarse, la educación sexual integral, que es uno de los venenos más grandes que ha entrado a nuestra sociedad. Bueno, están logrando que se acepten cosas, pero nosotros tenemos que saber que los amanes del siglo XXI están activos, están muy activos hoy en día. Hay un paralelo muy grande entre lo que estamos viendo en el libro de Esther y lo que está pasando hoy día. ¿Por qué está muy activo? ¿Ya? ¿Por qué está muy activo hoy en día? Por algo bien simple. ¿Ya? Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas verdades que están sucediendo, tenemos que recordar un pensamiento que tomamos secular y lo hicimos como para aclarar el mensaje de la semana pasada. Decimos que cuando Dios no existe, todo es posible. No es que Dios no exista, pero si la gente cree que Dios no existe, usted conoce a alguien que no cree que Dios existe, puede creer cualquier cosa. Es posible cualquier cosa para él. La aberración más grande, la cosa más ilógica, lo toman como lógica y buscan justificación. Entonces, eso es lo que estamos viendo a través de esta serie, que a pesar de todo, Dios es soberano. Ya, a pesar de todo, Dios está en control. Aunque diga la gente que no existe, Él existe, es real y está en control. Por eso hay algo que me gustaría que hoy día lo tomáramos para darle un centro a lo que estamos viendo hoy día, es lo siguiente. Si Dios decide cambiar los eventos y entrega a sus hijos la victoria, a veces permite que estos sean honrados en público y beneficiados cuando eran deshonrados y atacados. Vamos a recordar, yo le he dicho que estamos leyendo Esther capítulo 8, que es muy interesante, ¿ya? Vemos cómo la obediencia de Mardoqueo le lleva a ser bendecido, pero no solo honrado, sino que recibe cosas que no esperaban, ¿ya? Y a veces Dios procede también de esa forma. Veamos Esther capítulo 8, versículos 1 y 2. Yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther, ojo con esto, le había contado al rey el parentesco que había entre ellos, mi primo Mardoqueo. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. No sé si captan lo que estaba pasando ahí. Después de todo lo que pasa, después que Amán cosecha lo que había sembrado, Esther ya recibe las tierras, las propiedades de Amán. Mardoqueo se presenta ante el rey en agradecimiento se saca su anillo real, que era de Amán, y se lo pasa a Mardoqueo, y Esther le entrega las propiedades, que no eran pocas, de Amán, para que Mardoqueo la administrara, era suyo. Mire cómo Dios estaba cambiando los eventos y entregando una gran bendición. El rey entrega su anillo real, eso es clave. ¿Qué pasó acá? Bueno, tenemos que ver un poco el trasfondo ya el contexto de lo que estaba sucediendo.
siempre tenemos que comprender lo que estamos leyendo y especialmente en el libro de Esther. Primero que nada, no podemos imaginarnos la sorpresa de este rey cuando empezó a ver los detalles sobre su esposa. Su esposa, la que amaba tanto, Esther, era judía. ¿Ya? Y tiene que haber sido una gran sorpresa cuando ella le contó su relación, su nacionalidad, su relación con Mardoqueo, ¿ya? El parentesco. Quizás le contó de la muerte de sus padres, ¿sabes? Yo quedé huérfano y mi primo me tomó, me crió y me entregó valores. ¿Ya? Lo más probable, estamos suponiendo, ¿ya? Que sucedió. ¿Ya? Y no olvidemos que el rey amaba a Esther. Y tiene que haber quedado muy sorprendido cuando relaciona Mardoqueo con lo que había hecho con él y con su amada esposa. Qué interesante lo que había pasado. Entonces el rey es movido por Dios, y ojo, esa expresión, movido por Dios, y recompensa a Mardoqueo. Mardoqueo cosecha lo que sembró y ve el resultado de vivir los valores cristianos. ¿Ya? Ese trasfondo no tenemos que olvidarlo. El rey hace algo. El corazón del rey es cambiado. ¿Ya? Y Mardoqueo es bendecido. Se evita, lo vamos a ver después con detalle, la matanza de los judíos. ¿Ya? Y la realidad es que en este mundo, hermanos, no siempre somos recompensados por nuestras buenas obras. Al revés, a veces somos perseguidos, demonizados realmente por los valores que tenemos. Ahora, ¿qué pasó en la vida del rey Jerjes y por qué su actitud frente a Mardoqueo? Eso es bueno decir, pero ¿por qué? Bueno, vimos en mensajes anteriores que Dios intervino cuando esa noche que no pudo dormir el rey. Y oiga, tráigame el libro para leer. ¿Y este Mardoqueo que salvó mi vida? Lo hemos recompensado. Todo eso era un mover de Dios. Pero, ¿qué pasó en la vida de Jerjes? Bueno, los gobernantes y poderosos, en la mayoría de los casos, son los amanes modernos que tenemos nosotros. En la mayoría de los casos. Ahora, podemos tener un gran amán de un gran país, como también de un país pequeño, un amán en miniatura nuestro jefe, ¿ya? O aquella persona que no hace la vida imposible. Pero Proverbios capítulo 21, versículo 2, nos va a hablar algo de que es el tema central de hoy y dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hoy vamos a hablar de una cardiología divina. Una cardiología divina, basado en Proverbios y basado en lo que pasó en la vida del rey Jerjes. ¿Ya? Vamos a estar hablando de este cambio que solamente Dios puede realizar y realiza. Miremos un poquito este Proverbios 21, 1 y 2 en otras versiones bíblicas para ampliar un poco nuestro entendimiento de lo que la palabra de Dios nos está diciendo y de lo que sucedió en la vida de Jerjes y puede suceder en la vida de muchos. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy dice así: la mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. ¿Ya? La mente del rey en manos del Señor sigue como los ríos el curso que el Señor quiere. O sea, el rey, el presidente, el estadista y aún el dictador no hace lo que él quiere al final. ¿Por qué? Porque su corazón está dirigido y sigue el curso que el Señor quiere. La Nueva Traducción Viviente dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. La Biblia, la palabra, una Biblia de versión española, dice: la mente del rey es una acequia que el Señor dirige a donde quiere. Y la traducción en lenguaje actualizado dice: en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere dar.
Es interesante, hermano, que cuando miramos eso tenemos que comprender también nuestra realidad, la realidad de América Latina, la realidad mundial, ¿ya? Que estamos viendo que a pesar de que hay poderosos, hay grupos que dicen que manejan el G7 y el número y la letra que le quiera colocar, Dios está guiando y cumpliendo un propósito acerca de lo que está sucediendo en la historia de la humanidad. Eso no tenemos que olvidarlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que este mundo, o que en este mundo debo entender que el corazón de los reyes y los gobernantes ante el poder de Dios no son nada. De nada, nada. ¿Quién es bien ante Dios? ¿Quién es Putin ante Dios? ¿Quién es los grandes dictadores? Nadie, nada. Son como un río, el Señor lo dirige. Al final hace la voluntad y el propósito que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el corazón del rey es como arcilla en la mano de nuestro Señor. ¿Ya? Es como arcilla, fíjese bien. ¿Ya? Y Dios, que es soberano, puede hacer lo siguiente, puede cambiarlo. Como cambió el corazón de Jerjes. Puede hacerlo, sí. Hasta el dictador más grande Dios puede cambiarlo. O, como decía alguien, permitir que explote el corazón, o sea, eliminar a la persona, que en la mayoría de los casos no lo hace, y deja que los malvados sigan su curso. Ojo con eso, ¿eh? Él deja que los malvados sigan su curso. Recordemos el ejemplo de Israel en Egipto. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, tenemos que preguntarnos cuántos faraones existen y gobiernan en la actualidad. ¿Cuántos presidentes, gobernantes, ya, con el corazón endurecido? No está escapando del propósito de Dios. Uno dirá, entonces Dios es cruel. No, hay una perspectiva de Dios que tenemos que comprender, que su soberanía, y que Él puede cambiar el corazón del rey, puede eliminar el corazón del rey, o puede dejarlo que siga su curso. Como vemos en muchos casos. Dice, pero ¿cómo mira este dictador, mira este... Sí, y tenemos que ver cosas más increíbles. Pero el corazón del rey es como arcilla en las manos de nuestro Señor, el Dios soberano. ¿Ya? Entonces, esta cardiología divina que estamos hablando, tiene que recordarnos que, aunque parezca un caos y ocurran cosas cristianas o contrarias a la fe cristiana y la ética divina, ¿ya? Y debido a la maldad del hombre hay leyes destructivas, hay inmoralidad, hay todo eso, a pesar de todo no significa que Dios no esté en control. Cuidado, no significa, pareciera que no, pero Dios sigue en control. ¿Ya? Porque, como siempre, esa famosa pregunta, le pasó esta desgracia. ¿Y dónde está Dios? Donde siempre, gobernando, en el trono. ¿Ya? Pareciera que fuera cruel, pero a veces tenemos que recordar que también el hombre siempre cosecha y tiene que vivir lo que ha sembrado a través de tantos años. Recordemos algo importante. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Ya? Y vemos nosotros el caso de Faraón, volvemos a eso. ¿Y dónde estaba Dios cuando Faraón hacía tal y tal cosa? Gobernando, cumpliendo un propósito. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios los planes reyes son como un río, toman el curso que Dios quiere darle. ¿Ya? Ahora, frente a esta realidad, Dios nos permite actuar y en cierta ocasión intervenir para cambiar los eventos, incluso en nuestra vida. ¿Ya? Dios nos permite hacer cosas y nos manda a hacer cosas, no nos tiene inactivos, pero a pesar de eso hay un propósito. Ahora, esta cardiología divina que nosotros vemos, nos cabe preguntar no solo sucede en los corazones de los reyes, de los presidentes, de los gobernantes. Ese cambio tan grande como tuvo Jerjes es solamente a ese nivel. Bueno, vamos a hacer un ejercicio necesario hoy día, no se preocupen, no tiene que levantarse nada, sino que algo que vamos a hacer en nuestra mente y en nuestros corazones. Hagamos lo siguiente. Imagine algún nombre y póngalo en vez de la declaración del corazón del rey. En vez de decir que Dios cambió el corazón del rey, cambie esa expresión y, por ejemplo, coloque ahí el nombre de una persona que está trayendo angustia a su vida en este instante. Piense
sí, tal persona me está trayendo angustia, me está haciendo la vida imposible. Alguien que representa un corazón terco, difícil de romper, que usted cree que nunca va a cambiar. Pensemos en alguien así. No, la verdad llevo años orando, en la piedra, en el zapato, como se dice por ahí, ya es la persona que parece que está hecha para hacerme la vida imposible. Bueno, pensemos en esa persona en vez del rey Jerjes y piense en la persona más difícil de cambiar. Y piense que el Señor tiene todo el poder en sus manos para tocar el corazón de aquella persona y cambiarla. El Señor puede ser. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Sí, pastor, porque usted no está en mi situación. No, obvio. Y tú tampoco no estás en la mía. Pero si esa persona es posible que estés pensando que ahí está, Dios puede cambiar el corazón. ¿Qué hago yo si veo que está sucediendo eso o que Dios puede cambiar el corazón? Bueno, en esta cardiología divina, mi labor es ser sensible si hay un cambio y elegir las palabras, actitudes y comportamientos que son permitidos y exigidos por Dios. ¿Por qué esa actitud? Porque el corazón lo cambia Dios, no yo. Ahí no tengo que intervenir yo. A veces nosotros, por el mejor de los casos, intervenimos, como que colocamos un corazón artificial. No, el corazón lo cambia Dios. Ya, lo cambia Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir el cristianismo, tenemos que orar, tenemos que perdonar, tenemos que vivir cada día lo que Dios nos pide y el cambio de corazón lo hace Dios en esa persona. ¿Ya? Lo más evidente es que no hay corazón demasiado terco que Dios no pueda quebrantar. Cuando Él decide cambiar los eventos, también pide que participemos nosotros de eso, pero siendo sumisos, obedientes, ¿ya? Y tiene para nosotros a veces grandes recompensas cuando somos así. No que nosotros cambiemos el corazón, sino que actuemos de acuerdo a los principios que Él tiene establecidos en su palabra. Eso fue lo que ocurrió con Mardoqueo, si nos miramos nosotros aquí en Esther capítulo 8, quien en el tiempo determinado por Dios fue restaurado y recompensado con justicia. Y no solo eso, sino que este cambio de corazón que Dios hizo en el rey permitió que Mardoqueo recibiera el privilegio de administrar una propiedad que le fue quitada a Amán. Y hermano, y no tiene que haber sido pequeñita, porque él tenía dinero suficiente para lo que quería hacer. Entonces, no sé cuántas propiedades, pero cambia de estar en la puerta del palacio del rey, cambia a tener el anillo del rey, ¿ya? Y tener propiedades, ¿ya? Además, Mardoqueo recibió el anillo que le había sido quitado a Amán, su más grande enemigo. Hermanos, todos alguna vez hemos tenido, tenemos o tendremos personas que tratan o tratarán de hacernos la vida miserable. Todos. Hemos tenido, tenemos, actualmente vamos a tener esa persona que nos trata de hacer la vida miserable. Por ejemplo, un compañero de trabajo que ha intentado amargarme y lo ha logrado. Que parece que está hecho para puro amargarme el trabajo. Para hacerme la jornada difícil. Ahí está. Y parece que aparece en el momento oportuno. Siempre no hay personas. Siempre. ¿Ya? O puede ser en el colegio más allá de lo que le llaman bullying ahora. Todavía recuerdo de personas que lo único que hacían era burlarse de mí, hacer mofa de mí. Ahí está. Parece que lo hicieron para eso. ¿Ya? Personas que están puestas en ese lugar. O vecinos que en la realidad no crean esa bonita vecindad del Chavo del Ocho, sino que no hacen la vida imposible, el vecino con la música, el vecino de mal vivir, el que consume drogas, etcétera, etcétera. Bueno, pensemos en eso, ¿ya? En ese tipo de personas que están alrededor, ¿ya? Pensemos que Dios tiene un poder ilimitado, o quizá, como dice un autor, esto es de un autor, ¿ya? Dice, quizás estás casado con una persona de corazón obstinado, una persona difícil de soportar, insensible, ególatra, y piensas que tiene el corazón más duro que has conocido. Pero si Dios pudo cambiar el corazón del rey Jerjes, Él puede cambiar cualquier corazón. Él puede cambiar
cualquier corazón. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice así: no importa tu situación, sea cual sea, Dios es capaz de cambiar el corazón de cualquier persona y quebrantarlo, tal como lo hizo con el corazón del rey Jerjes. Sí, es difícil. No puedo decir te entiendo porque tú estás viviendo una situación diferente a la mía, pero sí Dios te entiende y sabe por qué está esa situación. Sabes por qué tienes tu amán al lado, o más de una mano, ¿ya? Y puede cambiar Dios ese corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber? Honrar a Dios, confrontar el problema y vivir de manera legal y de manera bíblica. Esas cosas son importantes. Tengo que honrar con mi vida a Dios. Tengo que confrontar a personas, no es tampoco dejar hacer lo que quiera. Confrontar el problema y vivir de manera legal y de manera bíblica. Esas son cosas muy interesantes que nos presenta la palabra de Dios frente a esta cardiología divina que le estamos llamando hoy día y que es el desafío que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque sin importar la presión o los ataques que recibamos de los enemigos de nuestra fe, debemos recordar de que no somos de este mundo y que nuestras acciones y reacciones deben reflejar lo que somos. Y aquí es donde hay un pero muchas veces. Aunque decimos no ser de este mundo, vivimos a veces de acuerdo a los principios de este mundo. Reaccionamos como este mundo. Esperamos la justicia de este mundo solamente. En cambio, la palabra de Dios nos recuerda algo muy importante, un versículo muy conocido en 1 Pedro 2:9 que dice: linaje de lo que somos, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio real, para que mostremos con nuestra vida el poder divino que nos transformó y que nos sacó de las tinieblas para vivir en la luz. Ahora somos hijos de Dios, hemos salido de ese mundo, ¿ya?, que nos encontramos ajenos a la vida de Dios, y es por ello que debemos vivir vidas totalmente diferentes. Y ahí está el desafío, ¿ya? Sí, esa persona, ese amán, o ese rey Jerjes, Dios lo va a cambiar en su tiempo, si es que lo cambia, ¿ya? Eso es muy interesante, que tenemos que estar mirando. El apóstol Pablo, en Efesios 4, del 17 al 20, nos confronta con la misma realidad y contrasta los estilos de vida, diciendo lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Cuál es la clave? ¿Qué debo recordar? Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Ya? Esa es la nueva traducción viviente que está puesta ahí. ¿Ya? Nos lleva, nos desafía. Ese es nuestro deber. Dios es soberano y mi responsabilidad es vivir de acuerdo a los principios que la palabra de Dios me indica, los principios que me desafían. Hermano, el ejemplo de Mardoqueo es extraordinario. Nos muestra cómo un hombre que decidió vivir los principios de la palabra de Dios es un éxito, podríamos llamarle. Tiene un resultado hermoso viviendo dentro de los enemigos de la fe y de los paganos. ¿Ya? Mardoqueo no está en una iglesia, está entre medio de todos los paganos. ¿Ya? Hermanos, cada uno tenemos nuestro amán personal. ¿Ya? Es sanguinario ese amán, es cruel, desea destruirnos, sí, eso desea. Pero, la cardiología divina aún es efectiva. Recuerda, es solo Dios quien transformará ese corazón, o quizás no. Pero mi deber es, frente a todo esto, actuar correctamente, honrar a Dios, confrontar el problema y vivir de manera legal y de manera bíblica. Bueno, a veces
no hay esa transformación. A veces Dios tiene en su misterio, en sus planes, que siga esa persona, pero nos va a dar la gracia, nos va a dar las fuerzas para primero actuar correctamente. ¿Ya? A nadie paguéis mal por mal. Después honrar a Dios y todo lo que hagáis hacerlo para el Señor. Después confrontar el problema. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo lo hizo Esther? Cuando confrontó a Amán. ¿Ya? Después vivir de manera legal. Eso es importante. El creyente no debería violar las leyes, al menos que la ley viole la palabra de Dios. Y de una manera bíblica. Ahí está el desafío. Esa es la cardiología divina, eso es lo que Dios hizo en el corazón del rey Jerjes, y gracias a eso Mardoqueo fue bendecido, fue puesto en un lugar clave. Ya Esther logró abrir su corazón ante el rey que la amaba, y Dios movió todo en ese aspecto. Ahora, vemos casos donde el corazón del mandatario no fue cambiado, al revés, endurecido. Entonces no sabemos en ese aspecto. No sabemos nuestra situación, no sabemos nuestro rey, nuestro Jerjes personal, si va a cambiar o no. Lo que me importa es lo último que hemos colocado, lo que debo yo hacer con la ayuda y misericordia del Señor. El Señor nos ayude. ¿Qué más nos desafía esta vida de Mardoqueo, esta vida de Esther? ¿Qué más nos desafía la palabra del Señor? Hoy día hemos aprendido que el corazón es cambiado solo por la gracia y el poder de Dios. Es un trabajo netamente divino. Ahí no tenemos que intervenir nosotros. Es Dios el que cambia. Y puede cambiar el corazón más terco, más cruel y más duro que pueda existir. Porque Dios es Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el cuidado, Señor, que nos brinda y la oportunidad que nos da de poder estudiar tu palabra. Señor, oramos por aquellos de corazón duro, terco, obstinado, que están quizás en nuestra familia, en el trabajo, en el ambiente donde nos movimos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios y trabaja tú en el corazón de ellos, porque tú eres el que puede hacer los cambios definitivos. Danos la fuerza, la paciencia, la ética, la fortaleza para seguir adelante. Gracias por la libertad que nos entregas. En el nombre de Jesús. Amén.